Estaba a punto de firmar los papeles que entregarían mi casa y los ahorros de toda mi vida a mi propia sobrina. Allí, en esa oficina elegante, con todos hablando inglés a mi alrededor, confié en la única persona que juré que jamás me traicionaría. Pero una enfermera desconocida me susurró al oído las palabras que lo cambiaron todo. Deja en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Mi nombre es Guadalupe. Tengo 71 años y nunca imaginé que llegaría el día en que mi propia familia intentaría robarme. Pero sucedió. Y si no fuera por la valentía de una completa desconocida, habría perdido todo lo que construí en 5 décadas de trabajo duro. Todo comenzó una tarde de jueves, cuando Jimena, mi sobrina, apareció en mi casa con esa sonrisa que conocía desde que era niña. Ella siempre fue la más cercana a mí después de que mi esposo falleció, hace 10 años. Sin hijos, yo veía en ella a la hija que nunca tuve. Confiaba en ella más que en cualquier otra persona en el mundo. «Tía Lupe», me dijo aquel día, tomándome la mano con cariño, «necesitamos platicar sobre tu futuro. Ya no puedes seguir viviendo sola en esta casa tan grandota. ¿Y si pasa algo? ¿Y si te caes y no hay nadie para ayudarte?» Yo sabía que tenía razón en parte. La casa era demasiado grande para mí ahora. 3 recámaras, un jardín que apenas podía cuidar, escaleras que me cansaban cada vez más. Pero era mi casa. La casa donde viví con Francisco por 40 años, donde plantamos rosas juntos, donde creamos memorias que aún me entibiaban el corazón en las noches frías de la Ciudad de México. Recuerdo cómo Francisco y yo compramos esta casa. Fue en 1976, después de años ahorrando cada centavo de mis sueldos como enfermera y de los de él como maestro. La casa estaba en pésimo estado cuando la vimos por primera vez. Las paredes tenían humedad, el techo goteaba, el jardín era un matorral salvaje. Pero Francisco vio potencial donde otros veían ruina. «Lupe», me dijo aquel día, con esa sonrisa que me hizo enamorarme de él, «esta casa tiene buenos cimientos. Podemos convertirla en nuestro hogar, en algo especial. Solo necesita amor y chamba». Y eso fue lo que hicimos. Pasamos años remodelando cada cuarto, pintando cada pared, arreglando cada desperfecto. Yo trabajaba turnos dobles en el hospital para pagar los materiales, y Francisco dedicaba cada fin de semana a la casa. Nuestras manos terminaban con callos, nos dolía la espalda, pero valió la pena. Cada sacrificio valió la pena cuando finalmente pudimos sentarnos en nuestra sala, mirar a nuestro alrededor y decir, «Esto es nuestro». El jardín fue especialmente significativo para Francisco. Él plantó los primeros rosales en nuestro 2º aniversario de bodas. 1 por cada año juntos, decía. Y todos los años, en nuestro aniversario, plantábamos uno más. Teníamos 40 rosales cuando él murió. 40 años de amor transformados en flores que aún florecen. «Encontré un lugar perfecto», continuó Jimena, mostrándome fotos en el celular. «Una residencia asistida maravillosa. Vas a tener compañía, enfermeras las 24 horas, actividades, todo. Y yo me encargo de la venta de la casa y de organizar tus finanzas para pagar la mensualidad. Va a ser mejor para todos». Miré las fotos. Era un lugar bonito, no podía negarlo. Ancianos sonriendo, jardines bien cuidados, salas amplias e iluminadas. Pero algo en mi pecho se apretó. ¿De verdad necesitaba eso? ¿Tan vieja estaba? ¿Tan incapaz? Miré alrededor de mi sala. Veía el sillón donde Francisco solía leer sus libros las tardes de domingo. El librero que construimos juntos, todavía lleno de sus libros favoritos y los míos. La pared donde colgamos fotos de todos los viajes que hicimos, modestos pero llenos de alegría. El piso de madera que él instaló con sus propias manos, cada tabla colocada con cuidado y amor. «No sé, Jimena», respondí, sintiendo un peso en las palabras. «Dejar esta casa. Tía, te mereces descansar. Trabajaste toda la vida como enfermera, cuidaste al tío Francisco durante su enfermedad, siempre te dedicaste a los demás. Ahora es hora de que alguien te cuide a ti. Déjame hacer esto por ti, por favor». Sus ojos se llenaron de lágrimas y sentí que mi corazón se ablandaba. Ella siempre fue tan buena conmigo, tan atenta. Desde chiquita,
Pasaba los fines de semana en mi casa, me ayudaba en el jardín, me hacía compañía. Recuerdo cuando Jimena tenía apenas 5 años y sus papás estaban pasando por un divorcio difícil. Venía a mi casa llorando, confundida sobre por qué mamá y papá siempre estaban peleando. Yo la arrullaba en mi regazo, le hacía chocolate calientito, le contaba cuentos hasta que se dormía. Francisco y yo nos convertimos en su refugio seguro en medio del caos. Cuando tenía 12 años y sufrió bullying en la escuela, fue conmigo con quien corrió. Pasé noches platicando con ella sobre la autoestima, sobre no dejar que las palabras crueles de los otros definieran su valor. Cuando se graduó de la prepa, yo era la que estaba en la primera fila, echando porras más fuerte que nadie. Cuando sus papás no tenían dinero para la universidad, Francisco y yo ayudamos. No teníamos mucho, pero ahorramos donde pudimos, cortamos gastos, lo hicimos realidad. Ver a Jimena graduarse fue uno de los días más felices de mi vida. Lloró en mi hombro, agradeciéndome infinitamente, diciendo que nunca olvidaría lo que hicimos por ella. ¿Cómo podría dudar de ella ahora? Está bien, acepté finalmente, sin saber que esa sería la peor decisión que podría tomar. Pero quiero ver los documentos, entender todo bien. Claro, tía, voy a agendar una reunión en el despacho de abogados. Ellos te van a explicar todo a detalle. Vas a ver qué tranquila te vas a quedar. En los días siguientes, Jimena fue extremadamente servicial. Me llevó a conocer la residencia asistida, que realmente era linda. El lugar se llamaba Valle del Sol, un nombre agradable y reconfortante. El edificio era moderno, con jardines bien cuidados, salas de convivencia amplias y alegres. Conocí a algunos residentes. Todos parecían felices y bien cuidados. Una señora llamada doña Margarita me mostró su cuarto. Era pequeño pero acogedor, con una ventana que daba al jardín. Me contó que llevaba ahí 3 años y le encantaba. «Tengo compañía todo el tiempo», dijo con una sonrisa. «Hacemos actividades, jugamos cartas, vemos películas juntos y no tengo que preocuparme por nada». Ximena me mostró el cuarto que sería mío, con vista a un jardín lleno de flores. Platicamos sobre las pertenencias que me llevaría, qué se vendería, qué se guardaría. Tomó medidas, hizo listas, planeó cada detalle con una eficiencia que me impresionó. En cada plática, ella reforzaba la misma idea. «Tía, vas a ser tan feliz aquí, sin preocupaciones, sin cuentas que pagar, sin casa que mantener, todo resuelto». Yo quería creer. Quería tanto creer que estaba tomando la decisión correcta, que mi sobrina me estaba cuidando con amor genuino. Pero había una incomodidad pequeña, una voz susurrando allá en el fondo de mi mente que yo insistía en ignorar. Era como una comezón que no podía alcanzar, un pensamiento que no lograba completar. Algo sobre la prisa de Jimena, sobre cómo ya tenía todo planeado incluso antes de que yo aceptara, sobre cómo parecía más animada con la venta de la casa que con mi bienestar. Pero yo alejaba esos pensamientos. «No seas ingrata, Guadalupe», me decía. «Tu sobrina está haciendo un favor enorme encargándose de todo por ti. No sospeches del único miembro de la familia que realmente se preocupa». A la semana siguiente, llegó el día de la reunión en el despacho de abogados. Ximena pasó a buscarme temprano por la mañana, vestida con un traje sastre elegante, maquillada impecablemente. Parecía una ejecutiva de éxito, y eso me dio orgullo. Mi sobrina se había convertido en una mujer tan capaz, tan sofisticada. «¿Cómo te sientes, tía?», preguntó mientras manejaba. «Un poco nerviosa», admití, apretando las manos en mi regazo. «Es mucho cambio de un jalón». «Lo sé, pero todo va a salir bien. Confía en mí. El abogado va a explicar todo y yo te voy a traducir cada palabra para que entiendas perfectamente. Ya sabes cómo hablan de difícil esos licenciados. Usan términos en inglés, cosas complicadas. Pero yo estudié eso, le entiendo al asunto. Quédate tranquila». Su coche era nuevo, me di cuenta. Un modelo caro que no podía tener hace unos meses. Cuando le pregunté por eso, dijo que le habían dado un ascenso en el trabajo. Me sentí feliz por ella, orgullosa de su éxito.
No se me ocurrió cuestionar cómo alguien consigue un ascenso tan importante de la nada. El despacho quedaba en un edificio imponente en el centro de la ciudad, allá por Paseo de la Reforma. Cuando entramos, me invadió una sensación de pequeñez. Todo era tan lujoso, tan diferente a mi mundo sencillo. El piso de mármol brillaba tanto que podía ver mi reflejo distorsionado. Las paredes estaban decoradas con cuadros caros, arte moderno que yo no entendía, y había una fuente de agua en medio del lobby con peces dorados nadando perezosamente. Miré mi ropa sencilla y me sentí fuera de lugar. Mi vestido de flores era viejo, comprado hace años en una tienda de saldos. Mi bolsa estaba gastada, el cuero agrietado en algunas partes. Mis zapatos eran cómodos, pero sin estilo. Parecía una intrusa en ese templo de riqueza y poder. Jimena me guió hasta el elevador con su mano firme en mi espalda. Pensé que era un gesto de apoyo, pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que era el gesto de alguien conduciendo a una víctima a su trampa. Subimos hasta el piso 12, donde estaba el despacho Lawson & Associates. La recepcionista, una muchacha rubia de sonrisa profesional, nos saludó en inglés. Jimena respondió fluidamente, y yo me sentí aún más perdida. Mi inglés era básico, frases sencillas que aprendí con los años, pero nada que me permitiera entender una conversación compleja sobre documentos legales. Mientras esperaba, observé el ambiente. Otros clientes aguardaban también, todos vestidos elegantemente, algunos hablando por teléfono en voz baja, otros leyendo documentos. Me sentía desplazada, como si no perteneciera ahí. Miré mis manos, marcadas por el tiempo y el trabajo. Décadas cuidando pacientes, poniendo inyecciones, cambiando curaciones, sosteniendo manos de personas en sus momentos más vulnerables. Esas manos habían construido una vida digna, habían ahorrado cada centavo para comprar aquella casa, para tener seguridad en la vejez. Recuerdo turnos infinitos, noches sin dormir, pies hinchados después de caminar por los pasillos del hospital por 12 horas seguidas. Recuerdo pacientes difíciles, doctores arrogantes, situaciones de emergencia donde la vida colgaba de un hilo. Pero también recuerdo la gratitud en los ojos de los pacientes cuando sostenía sus manos durante procedimientos dolorosos. Recuerdo a madres que lloraban de alivio cuando sus bebés finalmente mejoraban. Recuerdo a ancianos solitarios cuyo único momento de amabilidad en el día era cuando yo me detenía a platicar unos minutos, y ahora estaba ahí, a punto de entregarlo todo. El fruto de 50 años de trabajo, de sacrificio, de dedicación. «¿Señora Santos?» Una voz me sacó de mis pensamientos. Era una asistente joven, también hablando en inglés. Jimena se levantó de inmediato, ayudándome a ponerme de pie. «Vamos, tía, ya es nuestro turno». Fuimos conducidas por un pasillo largo hasta una sala de juntas. La mesa era enorme, de madera oscura y pulida. Las sillas eran de piel, y había un ventanal gigante con vista a la ciudad. 2 hombres ya estaban ahí, ambos de traje, ambos con expresiones serias y profesionales. «Buenas tardes», dijo el más viejo en inglés, extendiendo la mano. «Soy el señor Lawson, y este es mi socio, el señor Matthews». Jimena tradujo rápidamente, y les estreché la mano, sintiendo la firmeza de sus saludos, la confianza que emanaba de ellos. Eran hombres acostumbrados a lidiar con dinero, con decisiones importantes, con vidas que cambiaban a través de firmas en papeles. Nos sentamos, y el señor Lawson empezó a hablar. Sus palabras eran rápidas, técnicas, llenas de términos que yo no conocía ni en español, mucho menos en inglés. Me volví hacia Jimena, dependiendo de ella para entender qué estaba pasando. «Está diciendo que los documentos están listos», tradujo con una sonrisa tranquilizadora. «Todo según lo que platicamos. La transferencia de la casa a mi nombre para que yo pueda venderla y usar el dinero para pagar tu estancia en la residencia asistida. Es todo muy simple, tía. Solo necesitamos firmar unos papeles». El señor Matthews abrió una carpeta y empezó a sacar documentos. Muchos documentos. Dijo algo que no entendí, mostrando cada página, señalando líneas específicas. Jimena asintió con la cabeza, haciendo preguntas en inglés que sonaban profesionales y conocedoras.
Me sentí como una niña en una sala de adultos, incapaz de participar, de entender, de cuestionar, solo observando mientras mi destino era discutido en una lengua que yo no dominaba. «Aquí, tía», dijo Jimena, empujando los papeles hacia mí. «Solo necesitas firmar en estas líneas marcadas. Yo ya leí todo, está exactamente como quedamos. ¿Confías en mí?» La miré, a sus ojos que conocía tan bien, la niña que consolé cuando sus papás se divorciaron, la adolescente que lloró en mi hombro cuando sufrió su primera desilusión amorosa, la joven adulta que me agradeció entre lágrimas el día de su graduación. ¿Cómo podría no confiar? Tomé la pluma que ella me ofrecía. Mi mano temblaba ligeramente mientras me acercaba a la primera línea de firma. Era solo un temblor leve, pero suficiente para hacer que la punta de la pluma dudara sobre el papel. Fue en ese momento cuando la puerta se abrió. Una mujer entró empujando un carrito con agua y café. Vestía un uniforme sencillo, diferente a la ropa elegante de todos los demás en esa sala. Era una señora morena, tal vez unos años más joven que yo, con el cabello entrecano recogido en un chongo apretado. Sus ojos estaban cansados, pero eran gentiles, y algo en ellos me hizo recordarme a mí misma hace unos años. «Disculpen la interrupción», dijo en inglés. «Traje café recién hecho y agua». Empezó a servir las bebidas, moviéndose alrededor de la mesa con la eficiencia de quien lleva años haciendo eso. Cuando llegó cerca de mí, nuestros ojos se encontraron por un breve instante. Había algo ahí, una conexión silenciosa entre dos mujeres que conocían el peso del trabajo duro. «¿Agua?», preguntó en inglés, sosteniendo la jarra. «Sí, por favor», respondí en español, sin pensarlo. Llenó mi vaso, y por un momento creí ver un destello de reconocimiento en sus ojos. Jimena, impaciente, tamborileaba los dedos en la mesa. «Tía, ¿seguimos? Los señores tienen otros compromisos». Sí, perdón. Volví mi atención a los papeles, a esa línea en blanco esperando mi firma. La mujer del café continuó su trabajo, pero noté que se movía más despacio cerca de mí. Mientras acomodaba las servilletas a mi lado, se inclinó sutilmente, tan sutilmente que casi pensé que lo había imaginado. Y entonces escuché, bajito, casi un susurro: «Señora, no firme». Todo mi cuerpo se puso rígido. La miré rápidamente, pero la mujer ya se había alejado, siguiendo sirviendo a los abogados como si nada hubiera pasado. ¿Había escuchado bien? ¿Realmente me había hablado en español? «Tía», la voz de Jimena me trajo de vuelta. «¿Todo bien? ¿Te pusiste pálida?» «Yo creo que sí, solo un poco mareada. Es el aire acondicionado, está muy frío aquí». «¿Quieres que pida que le suban a la temperatura?», preguntó, pero sus ojos estaban ansiosos, urgentes. Quería que firmara, quería que aquello terminara pronto. «No, no hace falta». Sostuve la pluma de nuevo, pero mis manos temblaban más ahora. ¿Qué me había dicho esa mujer? ¿Por qué me avisó que no firmara? La mujer del café se estaba preparando para salir, pero antes de cruzar la puerta, giró el rostro hacia mí. Nuestros ojos se encontraron de nuevo, y esta vez no hubo duda. Sacudió la cabeza muy levemente, un movimiento casi imperceptible. «No firme». Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo estaba mal, muy mal. «Jimena», dije, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba, «quiero que me leas el contrato, en español, palabra por palabra». Su rostro cambió instantáneamente. La sonrisa dulce desapareció, reemplazada por una expresión de irritación mal disfrazada. «Tía, ya te expliqué todo. No hay necesidad». «Quiero escucharlo», insistí. «Si es tan simple como dices, no va a tardar mucho». El señor Lawson dijo algo en inglés, frunciendo el ceño. Jimena respondió rápidamente, forzando una sonrisa de vuelta a su rostro. «Está preguntando si hay algún problema». «Dile que me gustaría entender mejor los documentos antes de firmar». Jimena respiró profundo, claramente controlando su frustración. «Claro, tía, no hay falla». Tomó los papeles, pero los sostuvo de una manera que yo no podía ver bien. «Aquí dice que la casa en la calle de las Acacias, número 342,
Se va a transferir a mi nombre para facilitar la venta y... Déjame ver los papeles, interrumpí extendiendo la mano. Tía, no le vas a entender. Todo está en inglés, con términos jurídicos complicados. Entonces enséñamelos mientras lees. Quiero seguir la lectura. Por un momento, pensé que se iba a negar. Vi la rabia brillando en sus ojos, una rabia que nunca le había visto antes. Pero se controló, entregándome los papeles con una sonrisa tensa. Empecé a mirar los documentos, aún sin entender la mayoría de las palabras. Mis ojos recorrían las líneas, buscando algo, cualquier cosa que reconociera. Había números, valores absurdos que me hicieron tragar saliva. Había direcciones, fechas, términos que sonaban importantes. Y entonces vi algo que me heló la sangre. En una de las páginas estaba mi nombre completo, Guadalupe Santos, y a un lado una frase en inglés que podía entender parcialmente. Full Ownership Transfer. Transferencia total de propiedad. Ximena. Mi voz salió temblorosa. ¿Qué significa Full Ownership Transfer? Titubeó por una fracción de segundo. Significa transferencia de propiedad, como te dije. Para facilitar la venta. ¿Transferencia total? Insistí. ¿Total? ¿No es solo para vender? ¿Es para pasar todo a tu nombre? Es lo mismo, tía. Es solo un término legal. Pero, ¿dónde dice que el dinero va para la residencia asistida? ¿Dónde está la parte que habla sobre mis cuidados? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ximena me clavó la mirada, y por primera vez vi quién era ella realmente detrás de la máscara de sobrina dedicada. Había frialdad en esos ojos. Tía, todo está incluido en el acuerdo. Quiero que esa mujer regrese aquí, dije de repente, sorprendiéndome a mí misma. La que trajo el café. Ella habla español. Quiero que ella me traduzca estos papeles. ¿Qué? Tía, eso es ridículo. Ella es nada más una señora de la limpieza. No me importa. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. O viene ella aquí y me traduce esto, o no firmo nada. Ximena se puso roja de coraje. Dijo algo rudo en inglés a los abogados, que parecían cada vez más desconcertados. La puerta se abrió de nuevo, y para mi sorpresa, era ella. La mujer del café había regresado. Se detuvo en la entrada, mirando la escena tensa. El señor Lawson dijo algo seco en inglés, claramente mandándola a retirar. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, me levanté de la silla. «Por favor», dije en español, mirándola directamente. «¿Usted habla español? Necesito ayuda, la necesito mucho». La mujer miró a los abogados, luego a Ximena, luego a mí. Vi la duda en sus ojos, el miedo a meterse en problemas. Pero entonces algo cambió en su expresión. Enderezó los hombros y entró a la sala. «Sí, señora», respondió en español. «Hablo español. Me llamo Amalia». «Esto es completamente inaceptable», estalló Ximena. «Tía, estás siendo ridícula». «Silencio». Mi voz cortó el aire como una navaja. «Amalia, por favor, ¿puede leerme estos documentos?» Amalia miró a los abogados, que ahora hablaban entre sí en inglés. «Señora», dijo bajito, «puedo perder mi chamba por esto». «Lo sé», respondí, y sentí lágrimas quemándome los ojos. «Pero necesito saber la verdad, por favor». Me miró por un largo momento. Luego asintió, tomó los documentos y empezó a leer. «Este documento es un contrato de transferencia total de propiedad», comenzó. «La propiedad ubicada en la calle de las Acacias, número 342, será transferida de Guadalupe Santos a Ximena Duarte Santos sin ninguna compensación financiera». Se me revolvió el estómago. ¿Sin compensación? Pero Ximena dijo que iba a vender. «Aquí no menciona ninguna venta», continuó Amalia. «El siguiente documento es un poder notarial irrevocable. Le da a Ximena poderes totales sobre todas sus cuentas bancarias, inversiones, pensiones y bienes». El piso pareció desaparecer bajo mis pies. «Siga». El tercer documento es un formato de internamiento voluntario permanente en la residencia Valle del Sol, autorizando el pago del 80% de todos sus ingresos para cubrir los costos,
y el 20% restante se le asigna a Jimena como comisión por administración. «¡Eso no es cierto!», gritó Jimena. «¡Ella está mintiendo!». «¡Ya basta!». El grito salió del fondo de mi alma. «¡Basta de mentiras!». Jimena retrocedió, su rostro desencajado por la rabia y el pánico. Los abogados se levantaron, claramente queriendo deslindarse de esa situación. «Amalia», dije, «por favor, termine. Quiero escucharlo todo». Ella asintió, limpiándose los ojos. «El último documento es un testamento. En caso de fallecimiento, todos los bienes restantes le quedan íntegramente a Jimena». Silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Me volví lentamente hacia Jimena. Esa mujer que había arrullado en mis brazos cuando era bebé. Esa niña que había llevado al parque todos los domingos. Esa adolescente a la que había apoyado cuando todo el mundo decía que no iba a llegar a nada. «¿Por qué?», fue todo lo que pude decir. «¿Por qué, Jimena?». No respondió de inmediato. Y entonces decidió mostrar su verdadera cara. «Porque me lo merecía», dijo con voz fría. «Me lo merecía, tía. No tienes hijos, no tienes a nadie. Esa casa, ese dinero, todo eso va a acabar conmigo de todos modos. ¿Para qué esperar? ¿Por qué no asegurar ahora lo que ya es mío por derecho?». «¿Por derecho?», repetí. «Trabajé 50 años para tener esa casa. ¿Y tú crees que tienes derecho sobre ella?». «Tú no necesitas todo eso», respondió con saña. «Ya estás vieja, no te queda mucho tiempo. ¿Por qué no facilitar las cosas? En la residencia estarías cuidada, y yo necesito esa lana, tía. Tengo deudas, tengo una vida por delante». «¿Y yo no?». Mi voz tembló. «¿Solo porque soy vieja mi vida no vale nada?». «Sentimentalismos inútiles», escupió. «Estás aferrada a un hombre muerto, a una casa vieja. Te estoy ofreciendo la oportunidad de pasar tus últimos años en paz». La miré y vi a una extraña. No a la sobrina que conocía, no a la niña que amaba. Una extraña fría que veía a su tía anciana solo como un estorbo entre ella y el dinero. «¿Sabes qué es lo chistoso?», dije, mi voz sorprendentemente tranquila. «Yo pensaba dejarte todo a ti de todas formas. Pensaba hacer un testamento dejándote la casa, los ahorros, todo». Jimena se puso pálida. «Tía, pero eso no era suficiente para ti, ¿verdad?», continué. «No podías esperar. Necesitabas todo ya, y estabas dispuesta a encerrarme en una institución con tal de conseguirlo». «¿Y el 80% de mis ingresos?», pregunté. «Cuando fuimos de visita, me dijeron que la mensualidad era menos de la mitad de eso. ¿A dónde iba a parar el resto, Jimena?». No respondió. No hacía falta. El señor Lawson dijo algo en inglés. Amalia tradujo. «Está diciendo que se va a retirar del caso. No quiere estar asociado con un fraude». «¿Fraude?». Jimena se volvió hacia los abogados, hablando rápido en inglés. El señor Matthews respondió algo definitivo. Amalia tradujo. Dijo que sería poco ético e ilegal. Los abogados empezaron a recoger sus documentos, claramente queriendo distanciarse. Antes de salir, el señor Lawson me miró y asintió levemente, un gesto de respeto. Jimena estaba en pánico. Trató de hablarme, de agarrarme del brazo, pero me alejé. «Tía, por favor, podemos platicar. Me emocioné de más, lo admito». «¿Mala intención?», repetí. «¿Estabas a punto de robarme todo y encerrarme, y dices que no fue con mala intención?». «Presa», corregí. «La palabra es presa, Jimena. Presa en una residencia, sin mi casa, sin mi independencia, sin mi dinero». Los abogados ya estaban saliendo. Amalia seguía ahí, con los documentos en las manos. «Amalia», dije, «usted me salvó la vida hoy. No sé cómo agradecérselo». Sacudió la cabeza. «No tiene que agradecer, solo hice lo correcto. Cuando vi a esa muchacha traduciendo una cosa y los papeles diciendo otra, no pude quedarme callada. Por favor, deme su teléfono. Quiero recompensarla». Dudó, luego sacó una tarjeta y anotó un número al reverso. «Este es mi celular, pero no hace falta nada». Jimena, que se había quedado callada, estalló.
¿Le crees a esta mujer en lugar de a mí? ¿A una gata de limpieza en lugar de a tu propia sobrina? Sí, respondí, porque ella no tenía nada que ganar diciéndome la verdad y todo que perder, mientras que tú tenías todo que ganar con tus mentiras. Deja de llamarme así, dije con voz fría. Ya no eres mi sobrina. Una sobrina no haría esto. Eres nada más una extraña que comparte mi sangre. Vi el momento en que las palabras la golpearon, cuando se dio cuenta de que lo había perdido todo. Me voy a arrepentir para siempre de haber confiado en ti, continué, pero agradezco que la verdad haya salido a la luz a tiempo. Ahora lárgate. Por un momento, pensé que se iba a negar, pero luego tomó su bolsa y salió azotando la puerta. El silencio que siguió fue diferente. No era tenso. Era el silencio de quien sobrevivió a una tormenta. Mis piernas cedieron y me senté pesadamente. Amalia se acercó, sosteniendo mi brazo. Señora, ¿se siente bien? Confundida, asustada, aliviada, todo al mismo tiempo, admití. Y decidida, voy a buscar un abogado mañana. Es una buena idea, coincidió Amalia. ¿Cómo lo supo?, pregunté. ¿Cómo se dio cuenta? Amalia se sentó a mi lado. Llevo 5 años trabajando aquí, he visto muchas juntas y aprendí a reconocer cuando algo no anda bien. Hizo una pausa. Cuando la vi entrar a usted, vi a una mujer perdida, asustada. Vi a la muchacha joven, segura, controlando todo. Y le vi los ojos. Estaban fríos. No eran ojos de alguien cuidando a un pariente amado. Y cuando empezó a traducir, me di cuenta de que lo que decía no tenía nada que ver con lo que decían los licenciados. Inventaba, cambiaba cosas, y usted confiaba. Fui una tonta, murmuré. No, dijo Amalia con firmeza. Usted fue una víctima. Confiar en la familia es lo natural. La que está mal es ella. ¿Por qué se arriesgó por mí? Amalia sonrió con tristeza. Porque me acordé de mi abuela. Se quedó viuda joven, sacó adelante a 6 hijos sola. Y cuando se hizo vieja, uno de los hijos intentó hacerle lo mismo. Quiso meterla a un asilo y quedarse con la casa. ¿Qué pasó? Mi mamá se dio cuenta. Hubo un pleito familiar horrible, pero mi abuela se quedó en su casa hasta que murió. Y yo me juré que si veía algo parecido, iba a intervenir. Le tomé la mano. Es usted extraordinaria, Amalia. No, soy nada más alguien que sabe que a veces hay que ser valientes por los demás. Nos quedamos ahí por unos minutos más. 2 mujeres unidas por la experiencia de ver una injusticia y decidir hacer algo. No se preocupe, valió la pena. Aún así, y quiero ayudarla económicamente, usted salvó mi casa, mis ahorros. No quiero dinero. Lo sé, pero déjeme hacer algo, al menos pagarle su sueldo por 6 meses, en caso de que pierda este trabajo. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Es usted muy generosa. Usted se merece eso y más. Salimos juntas. En el pasillo, los empleados miraban con curiosidad. Cuando llegamos al elevador, Amalia me apretó la mano. Todo va a estar bien. Usted es más fuerte de lo que cree. Gracias a usted. Estoy empezando a creérmelo. El camino de regreso a casa fue solitario. Tomé un taxi, necesitando ese tiempo a solas para procesar todo. El chofer trató de hacer plática, pero se dio cuenta de que yo no estaba de humor y se quedó callado. Miré por la ventana, viendo pasar la ciudad, las calles que conocía desde hace décadas, y pensé en cómo todo puede cambiar en un instante, en cómo las personas que amamos pueden ser solo máscaras sobre desconocidos. Cuando llegué a casa, me detuve un momento en el portón. Calle de las Acacias, número 342. Mi casa. Todavía mi casa. Casi pierdo todo esto. Casi dejo que se llevaran no solo la casa, sino las memorias, la historia, la prueba de una vida bien vivida. Entré y me senté en la sala. Todo estaba como lo había dejado, pero se sentía diferente, más valioso. Tomé el teléfono y marqué el número de Amalia. ¿Amalia? Soy Guadalupe. Ya llegué a mi casa. Qué bueno, estaba preocupada. ¿Cómo está? Confundida, asustada, aliviada y decidida. Voy a buscar un abogado mañana,
como sugirió el señor Lawson. Es una buena idea. Amalia. Lo que me dijo de su familia me puso a pensar. Tengo otros parientes, pero me aislé. Después de que Francisco murió, Jimena era la única con la que mantenía contacto. Nunca es tarde para reconectar, dijo Amalia gentilmente. Platicamos por unos minutos más. Cuando colgamos, me quedé pensando. Jimena tenía razón en una cosa. Estaba sola. Pero estar sola no significaba ser vulnerable. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Jimena, la frialdad en sus ojos. Pero también veía a Amalia, su valentía. A la mañana siguiente empecé a moverme. Llamé a un despacho de abogados que me recomendó Amalia. Expliqué la situación y aceptaron recibirme esa misma tarde. El abogado, el Elixir Roberto Silva, era un hombre de mediana edad con mirada amable pero perspicaz. Escuchó mi historia completa sin interrumpir. Señora Guadalupe, dijo cuando terminé, usted tuvo mucha suerte. Lo que su sobrina intentó hacer es un fraude. Si hubiera firmado, habría sido extremadamente difícil revertirlo. Lo sé. Y quiero asegurar que nunca más pueda intentar algo así. Voy a redactar documentos dejando claro quién tiene autoridad sobre sus bienes y bajo qué circunstancias, explicó. También voy a preparar un poder específico para ser usado solo si usted llegara a quedar incapacitada. ¿Y el testamento? Vamos a hacer uno nuevo, con sus instrucciones específicas sobre cómo desea que se distribuyan sus bienes. Pasamos la siguiente hora discutiendo detalles. Era cansado, pero necesario. Al final, me sentí más segura de lo que me había sentido en años. Una última cosa, dijo el Lic. Silva, sobre Amalia. Usted mencionó que quería recompensarla. Sí. Ella salvó todo lo que tengo. Él sonrió. Podemos incluir en el testamento una cantidad específica para ella. Y también podemos ayudarla ahora, si es que está pasando por dificultades. La idea me gustó. Sí, vamos a hacer eso. En las semanas siguientes, mi vida entró en una nueva rutina. Volví a hacer cosas que había descuidado. Jardinería, caminatas en el parque de la colonia, incluso clases de pintura en la biblioteca. Conocí a otras personas de mi edad, hice nuevas amistades. Estaba doña Mercedes, una viuda cubana que contaba chistes picantes. Estaba el señor Antonio, un exprofesor que organizaba clubes de lectura. Tantas personas interesantes con vidas ricas a pesar de sus pérdidas. Reconecté con primos que no veía desde hacía más de una década. Llamé a María, hija de mi prima. La plática fue rara al principio, pero pareció feliz de saber de mí. Descubrí que María tenía 3 hijos adultos a los que nunca había conocido. Eran personas maravillosas, interesadas en conocerme no por lo que tenía, sino por quién era. Me di cuenta de que no estaba tan sola como pensaba. Había una comunidad de personas que habrían estado felices de formar parte de mi vida. Amalia y yo nos volvimos amigas cercanas. Descubrí que tenía 2 hijas, Julia de 16 y Mariana de 19, ambas estudiantes brillantes. Julia quería ser ingeniera, pero tenía dificultades con las colegiaturas. Mariana estaba en la universidad estudiando medicina, pero trabajaba medio turno. Ofrecía ayuda con las colegiaturas y después de mucha resistencia, Amalia aceptó. No es caridad, le expliqué. Es una inversión y es gratitud. Pero es mucho dinero, protestó Amalia. Tengo ese dinero porque usted me salvó de perderlo. Déjeme usarlo para algo significativo. Sabe, me dijo Amalia un día tomando té. Después de aquel día me llamó el gerente. Pensé que me iban a correr. ¿Y qué pasó? Sonrió. Me ascendió. Dijo que cualquier empleada con el valor de hacer lo correcto era lo que querían en puestos de liderazgo. Ahora soy supervisora. Sentí una alegría inmensa. Amalia, qué maravilla. Se lo merece. Es raro, reflexionó ella. Pasé 5 años siendo invisible, y en un momento de valentía, todo cambió. No fue un momento, corregí, fue una elección de carácter. En cuanto a Jimena, no volví a tener noticias.
El Lic Silva dijo que intentó impugnar algunas cosas, alegando que yo estaba siendo manipulada. Pero los documentos estaban en orden. Yo tenía una evaluación psicológica que avalaba mi lucidez. No tenía base legal. Eventualmente se rindió. Supe que se mudó a otra ciudad, a Monterrey, para empezar una vida nueva. 6 meses después, recibí un sobre. Reconocí la letra de Jimena. Dudé antes de abrirlo. Adentro había una carta corta. Tía Lupe, no espero tu perdón. Lo que intenté hacer no tiene nombre. No fue planeado desde el principio. La idea fue naciendo poco a poco, alimentada por mis deudas, por mi desesperación. Me convencí de que estaba haciendo lo mejor para las dos, pero era mentira. Te perdí a ti, perdí el respeto de la familia, perdí parte de mi humanidad. Pero aprendí que algunas cosas no tienen precio. No te pido volver a tu vida, solo quiero que sepas que lo siento mucho. Espero que seas feliz. Jimena. Leí la carta varias veces. Sentí tristeza, enojo, confusión, pero principalmente sentí nada. Un vacío donde antes había amor. Y me di cuenta de que estaba bien. Algunas relaciones no se pueden arreglar. Forzar un perdón sería una mentira. Guardé la carta en un cajón y seguí con mi vida. Hoy, 1 año después de aquel día, miro hacia atrás y veo a una mujer diferente, más fuerte, más consciente, más conectada. Mi casa sigue siendo mía. Mi jardín florece con las rosas de Francisco y con nuevas flores que yo agregué. Tengo amigas, tengo un propósito, tengo una vida que vale la pena vivir. Amalia y yo nos vemos seguido. Sus hijas me dicen, abuela, y me encanta. Me volví parte de la vida de ellas, igual que ellas de la mía. La familia, aprendí, no es solo la sangre, es la elección, es el amor, es estar presente. El Lic Silva sigue siendo mi abogado y revisamos mis documentos cada año. Mi testamento incluye no solo bienes materiales, sino cartas explicando mis decisiones, compartiendo memorias. Amalia recibirá una cantidad significativa. Sus hijas tendrán fondos para su educación. Varias instituciones que apoyo también están incluidas. Y hay una cláusula excluyendo a Jimena, con una explicación clara. No es venganza, es protección. A veces pienso en cómo todo pudo haber sido diferente, si Amalia no hubiera intervenido, si yo no hubiera insistido en escuchar la traducción, si simplemente hubiera firmado, habría perdido todo. Mi casa, mi independencia, mi dignidad. Habría pasado mis últimos años encerrada, mientras Jimena se gastaba mi dinero. Pero no pasó, y aprendí lecciones valiosas. Aprendí que la edad no significa fragilidad, que no entender ciertas cosas no me hace incompetente, que tengo derecho a pedir ayuda y respeto. Aprendí que la valentía viene en las formas más inesperadas, que a veces son las personas que menos esperamos las que se levantan para hacer lo correcto. Aprendí que la confianza rota es casi imposible de reconstruir, y que está bien dejar ir algunas relaciones, aunque duela, pero principalmente aprendí que nunca es tarde para volver a empezar, para hacer nuevas amistades, encontrar un nuevo propósito, defenderse. Tengo 72 años ahora. No sé cuántos años me queden, pero sé que los viviré bajo mis propios términos, en mi propia casa, rodeada de la gente que yo elegí. Y cuando me llegue la hora, será en paz, sabiendo que tomé las decisiones correctas, que protegí lo que era mío, que no dejé que me convirtieran en víctima. La semana pasada, Amalia me trajo semillas de una rosa especial. Las plantamos juntas en el jardín, a un lado de las rosas de Francisco. Ella dijo que esas rosas son conocidas por su resiliencia, por florecer en condiciones difíciles. Igual que usted, me dijo con una sonrisa. Y mientras poníamos las semillas en la tierra, sintiendo el sol calientito y la tierra fresca en nuestras manos, pensé, sí, igual que yo, resiliente, sobreviviente, floreciendo a pesar de todo. Esta es mi historia, la historia de cómo casi pierdo todo por confiar en la persona equivocada. Pero también es la historia de cómo encontré fuerzas que no sabía que tenía, de cómo una extraña se volvió familia, de cómo, incluso en las situaciones más oscuras, la luz puede ganar.
Si estás leyendo o escuchando esto y eres una persona mayor, por favor, ten cuidado. Protégete. No tengas vergüenza de pedir segundas opiniones, de desconfiar cuando algo parezca raro, de insistir en entender completamente cualquier documento antes de firmar. Si eres más joven y tienes adultos mayores en tu vida, por favor, protégelos. No te aproveches de su confianza. Y si ves que algo malo está pasando, como Amalia vio, ten el valor de intervenir. Y si eres como Jimena, detente. Detente antes de que sea demasiado tarde, antes de que destruyas relaciones que no se pueden arreglar, antes de que te conviertas en alguien que ni tú mismo reconozcas. Mi casa sigue aquí, en la calle de las Acacias, número 342. Mis rosas siguen floreciendo. Mi vida sigue teniendo significado, propósito, alegría. Y yo sigo aquí, más fuerte, más sabia, más agradecida por cada día. Eso es lo que importa al final. No cuánto dinero tienes, no cuántas posesiones acumulaste, sino que viviste con dignidad, que protegiste lo que era tuyo, que hiciste la diferencia en la vida de alguien. Amalia hizo la diferencia en mi vida, y espero que yo haya hecho la diferencia en la de ella. Eso es a todo lo que cualquiera de nosotros puede aspirar, hacer la diferencia. Ser recordado no por lo que acumulamos, sino por lo que dimos, por lo que protegimos, por la valentía que tuvimos. Y yo la tuve. Cuando más importó, tuve valor. Con la ayuda de Amalia, pero lo tuve. Y eso es suficiente. Los meses siguieron pasando, cada uno trayendo nuevas capas de sanación y descubrimiento. Aprendí que la vida después de una traición tan profunda no es solo sobrevivir, sino reconstruir con mejores materiales, con cimientos más fuertes. Empecé a ir a un grupo de apoyo para adultos mayores en la parroquia de la colonia. Al principio me resistía, pensando que sería deprimente escuchar historias de soledad y pérdida. Pero me sorprendí. Era un grupo de sobrevivientes, cada uno con su historia de superación. Conocí a don Jorge, un viudo de 78 años, cuyos propios hijos habían intentado declararlo interdicto para vender su casa. Luchó en los juzgados y ganó. Conocí a doña Carmen, que descubrió que su yerno le estaba robando su pensión desde hacía 3 años. Lo denunció y logró recuperar parte del dinero. Esas historias me enseñaron que no estaba sola, que el abuso financiero a los adultos mayores es más común de lo que imaginamos. Y que es posible, sí, defenderse y ganar. Empecé a dar pláticas sobre el tema. El LIC. Silva me invitó a hablar en un evento sobre los derechos de las personas mayores. Me puse nerviosa al principio, pero cuando vi al público lleno de gente como yo, encontré mi voz. Conté mi historia sin pena. Hablé de Jimena, de la traición, de cómo casi pierdo todo, y hablé de Amalia, de la valentía, de la importancia de cuestionar y exigir cuentas claras. Después de la plática, varias personas se me acercaron. Una señora de 80 años estaba llorando. Mi nieta me está haciendo lo mismo, susurró, pero ahora ya sé que puedo decir que no. En ese momento entendí que mi dolor tenía un propósito, que al compartir mi historia podía ayudar a otras personas a protegerse. Amalia y sus hijas se convirtieron en mi familia elegida. Pasábamos los días festivos juntas, celebrábamos cumpleaños, compartíamos las alegrías y tristezas del día a día. Julia me enseñó a usar las redes sociales y me encantó poder ver fotos de amigos lejanos. Mariana me llevaba al cine cada mes a ver películas que ella escogía. Un día, Mariana me enseñó un artículo que había escrito para la Gaceta de la Facultad de Medicina. Era sobre los adultos mayores vulnerables en el sistema de salud, sobre cómo los doctores pueden identificar señales de abuso. Me dedicó el artículo. «Tú me inspiraste, abuelita Lupe», me dijo. «Ver tu fuerza, tu resiliencia. Quiero ayudar a otros viejitos como tú». Mi corazón se llenó de orgullo. Mi dolor no solo me fortaleció a mí, sino que inspiró a una futura doctora a hacer la diferencia. Francisco habría cumplido 75 años al mes siguiente. Decidí hacer algo especial. Con la ayuda de Amalia y las niñas, organicé una pequeña comida en el jardín. Invité a los nuevos amigos que había hecho,
a los primos con los que reconecté, a algunas excompañeras del hospital. Plantamos un rosal nuevo, el número 50, para marcar los años que habríamos tenido juntos si él todavía estuviera aquí. Pero no fue un momento triste. Fue una celebración del amor que tuvimos, de la vida que construimos, del legado que él dejó. Durante la fiesta, miré a mi alrededor. Veía rostros sonrientes, risas sinceras, conexiones reales. Vi a Amalia platicando animadamente con doña Mercedes. Vi a Julia ayudando a don Jorge con su celular. Vi a Mariana enseñándoles fotos a mis primos. Esta era mi familia ahora. No solo sangre, sino elección. No perfecta, pero real y presente. Por la noche, cuando todos se fueron, me senté en la terraza con una taza de té. El jardín estaba iluminado por unas lucecitas que las niñas habían colgado. Las rosas soltaban un perfume dulce en el aire de la noche. Pensé en todo lo que había pasado, en la traición de Jimena, en la valentía de Amalia, en mi propio camino de víctima potencial a sobreviviente empoderada. Pensé en cómo la vida puede cambiar en un instante, cómo una sola elección, un solo momento de valor, puede alterar completamente nuestro destino. Si Amalia no hubiera hablado, yo estaría ahorita en una institución, sin nada, dependiendo de migajas. Pero habló, y yo escuché. Recibí una llamada del LIC. Silva a la semana siguiente. Guadalupe, tengo noticias. Jimena está siendo investigada por fraude. Otra señora hizo una denuncia contra ella. Parece que no fuiste la primera. Se me revolvió el estómago. ¿Intentó hacerle esto a otra persona? Sí. Y gracias a los documentos que preparamos de tu caso, el Ministerio Público tiene pruebas sólidas de un patrón de conducta. Podría enfrentar cargos penales. No sentí alegría con la noticia, solo una tristeza profunda. La niña que yo había amado se había convertido en eso, una depredadora de ancianos, alguien que sistemáticamente explotaba a gente vulnerable. ¿Voy a tener que testificar?, pregunté. Probablemente, pero vamos a hacer todo para protegerte durante el proceso. Cuando llegó la hora, testifiqué. Vi a Jimena en el juzgado, más flaca, con los ojos rojos de llorar. No me miró ni una vez. Le conté mi historia al juez, a los abogados, al jurado. Mostré los documentos que ella había preparado. Expliqué cómo Amalia me había salvado. La otra víctima, una señora de 85 años llamada doña Beatriz, también testificó. Ella no había tenido tanta suerte. Había firmado los papeles antes de darse cuenta del fraude. Perdió su casa. Estaba viviendo con una sobrina lejana, dependiendo de la caridad. Miré a doña Beatriz y vi lo que yo pude haber sido. Vi mi futuro alternativo, ese que Amalia había impedido. Jimena fue declarada culpable, sentenciada a 5 años de prisión y obligada a devolver el dinero que le robó a doña Beatriz. Cuando leyeron la sentencia, finalmente me miró, y vi algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? No sé, y me di cuenta de que ya no importaba. Salí del juzgado y nunca volví a mirar atrás. Amalia me estaba esperando afuera. ¿Cómo estás? En paz, respondí. Y era verdad. Hoy, a los 73 años, tengo una vida plena. Sigo dando pláticas sobre los derechos de las personas mayores. Ayudé a crear una organización local que ofrece asesoría legal gratuita para adultos mayores vulnerables. Amalia es ahora gerente en el despacho de abogados. Sus hijas están prosperando. Julia entró a una de las mejores universidades de ingeniería. Mariana está en su último año de medicina, con excelentes calificaciones. Mi casa sigue siendo mi refugio, pero ahora siempre está llena de vida, de risas, de amor elegido. Las rosas de Francisco siguen floreciendo, y el rosal nuevo, el que plantamos juntas, está dando las flores más bonitas que he visto, resilientes, vibrantes, llenas de vida. Igual que yo. Esta historia no termina con venganza ni odio, termina con renovación y esperanza, porque al final lo que Jimena intentó quitarme no era solo dinero o propiedad, era mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a vivir mis últimos años como yo eligiera. Y gracias a Amalia,
gracias a mi propia valentía para cuestionar, eso no lo pudo quitar. Sigo aquí, sigo viva, sigo haciendo la diferencia. Y mientras tenga aire en los pulmones y fuerza en el corazón, seguiré luchando. Por mí, por doña Beatriz, por todos los ancianos que son vistos como blancos fáciles, porque somos más fuertes de lo que creen, somos más resilientes de lo que imaginan, y cuando nos dan una voz, cuando nos dan apoyo, cuando nos tratan con el respeto que merecemos, podemos mover montañas. Este es mi mensaje final. Nunca subestimes a una mujer mayor que decidió defenderse. Nunca subestimes el poder de la verdad. Y nunca, jamás, subestimes el impacto que un acto de valentía puede tener. Amalia me salvó la vida con un susurro, y yo estoy usando mi voz para salvar a otros. Esta es mi historia. Y se sigue escribiendo, un día a la vez, una rosa a la vez, un momento de valentía a la vez. Si esta historia te llegó, considera suscribirte al canal, darle like al video y dejar tu comentario. ¿Has pasado por algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por esto? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Y si quieres apoyar aún más al canal y ser parte de nuestra comunidad, considera hacerte miembro. Tendrás acceso a contenido exclusivo y ayudarás a que historias como esta se sigan contando. Hasta la próxima.